Let it go, let it go, na 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 na, let it go. Somos Ramón y Raquel, y esto es El Mundo es un Viaje. Y hoy os vamos a enseñar qué ver a las afueras de Kashan. Bueno, pues toca despedirse de Kashan y vamos a ir a visitar unos pueblecitos de por aquí al lado y después pues ya acabaremos en nuestra siguiente parada. Nuestra primera parada son unos jardines llamados Fin Garden. y hemos tenido que pagar 500.000 riales por persona. Sí, bueno, en total han sido 7 euros. Y ya está lleno de chinos. Está lleno de chinos. Estos chinos siempre están en todos los lados con palos selfies. Fue construido durante diferentes épocas y se ve una combinación de diferentes culturas. Este fabuloso jardín está repleto de piscinas y también tiene unos baños donde ocurrió un trágico suceso. Ahora vamos a entrar en el hammam, que eran los baños que tenían aquí para lavarse, pero también tenían propiedades curativas, por si te dolía la espalda o lo que fuera, o algún músculo, también entrabas aquí y te podías curar. Aquí se cambiaban la ropa, aquí pues ya iban pillando lo que eran las toallas y pues en esta zona empezaba todo lo que era el vaporcillo a venir, porque por aquí pues ya empezaban a haber duchas y bañeras, como podéis ver, va bajando los pisos. Y esto quiere decir que aquí ya estaban las piscinas. Y aquí pues se puede ver que ya hay un fondo bastante guapo para que ahí pues te puedas meter hasta el cuello. Yo no sé cómo debía ser la gente de esa época, pero es que me va súper bajito. Yo vale que me he pasado, pero es que era muy cortito y no de altura. Aquí murió el ministro qayarí Amir Kabir, a manos de un asesino enviado por el Shah de la dinastía Qajar en 1852. Yo creo que le tirarían una pastilla de jabón y ahí pues ya se resbaló y dio con la cabeza en uno de estos sitios. No penséis mal. Esto es el vestuario. Aquí venía, pues venga, yo me pongo la camiseta, yo me quito el calzoncillo, tim, pim, pam, pues todas estas cosas. Pues ya vamos a acabar la visita aquí y nos vamos al siguiente punto. Venga, vámonos. Hasta luego. Aquí la verdad es que ya refresca bastante. Tenemos aquí las montañas nevadas y fijaos, si no toca el sol, hay nieve. Voy a tocar la nieve estas navidades. ¡Hala! Ya está. Bueno, más que nieve es hielo, ¿eh? En este pueblo no viven más de 106 familias, alrededor de unas 300 personas. Se caracteriza por ese color rojizo en sus construcciones. También es muy fácil ver cómo sus habitantes mantienen las tradiciones, como por ejemplo con sus vestimentas. Este pueblo es patrimonio de la humanidad, tienen su propio dialecto y sus construcciones son muy distintas a lo que se puede ver en el resto de Irán. Por la carretera que traía hacia este pueblo hemos podido ver varias fotografías de gente como esta de aquí, y es que son las víctimas de la guerra contra Irak. En este pueblo, en vez de mezquitas, se pueden encontrar templos del fuego, que son los templos a los que iban a rezar los seguidores de Zaratustra, o Zaratustra, no sé cómo se pronuncia.
A mí me recuerda esto un poco a Juego de Tronos, ¿eh? Lo del Templo del Fuego. Aquí solo falta que salga la bruja roja. Explica. Aunque son seguidores de Zaratustra, también hay mezquitas en el pueblo. Podéis quedaros a dormir aquí o hacerlo de pasada como nosotros. Hierbabuena, esto te lo podéis encontrar por cualquier sitio y por lo que se ve lo mastican y es como si te acabaras de lavar los dientes, se te queda muy, muy fresquita la boca. Con eso que acabo de comer suelen hacer también tés y luego se ve que lo trituran, lo machacan así un poquito y lo echan en el yogur. Y es por eso que el yogur muchas veces tiene ese gusto mentolado, ese gusto así de flores de campo, ¿no? Pues porque le van echando cositas así. ¿Os suena de algo eso? Pues sí, si os habéis visto los anteriores vídeos, ya explicamos en Kashan que eso era una reserva de agua para abastecer a todo el pueblo. Quiero que tengáis una cosa en cuenta y es que ahora mismo hacen 6 grados, una sensación térmica de 2. Eso es lo que nos indica el móvil. Y vamos con una chaquetilla, vamos con un jersey, o sea que tampoco vamos muy abrigados, lo justo. Raquel es más friolera y sí que se pone pues su bufanda y tal. Lo digo por si queréis venir en invierno aquí, se está bien. Pero tampoco tengo colección, ¿no? De ponerme esto. También es verdad. Pero la verdad es que ahora apetece. Ahora apetece, ponerse el pañuelillo. Si te pierdes un poquito por estas callejuelas y bajas por escaleras como esta, o por caminos de cabra que he bajado yo, puedes encontrar cositas como esta. Nos ha visto un hombre y nos ha dicho, entrad, entrad. Mira cuánta luz hay aquí. Esto era un antiguo hammam. This side for men. For men. Other side for women closed. Y estos son los agujeros que se ven desde arriba. En ningún momento dudéis de meteros por túneles como estos. Este pueblo es chulo por todos los sitios. Ay, me pasa que tiene una cuesta que no veas. Sí, me llaman el San Francisco de Irán. La lástima es no poder traerte el dron, porque volarlo aquí sería una pasada. Tanto sacar esas montañas como el pueblo. Entonces estoy intentando alejarme lo máximo posible para pillar todo el pueblo, pero es difícil porque está todo lleno de ramitas de estas y tal, y claro, por mucho que midas 2 metros no eres un dron. Y yo que tengo esa actitud de jovencito explorador, pues me tengo que meter en cualquier sitio, subir, bajar escaleras, me meto arriba, le veo a una mujer que está ahí planchando lo suyo, luego un hombre ahí está con un burro, me van diciendo, ¿qué pasa? Y yo, pues nada, aquí pensando que esto era público. Muy mal, no os metáis ahí en cualquier sitio. No, a ver, yo pido permiso, pido permiso y entonces si me dejan, entro. Eso sí, pongo un poquillo de jeta. Os recomendamos que os alejéis de la calle principal porque es que cuando te pierdes por los callejones hay casas todavía más chulas. Hemos conseguido llegar a otro sitio medio privilegiado para ver el pueblo, para que os hagáis una idea de dónde está.
Una familia nos acaba de invitar a ir a su pueblo, nos ha dicho que vayamos con ellos. El hombre es cámara de televisión y la chica, la hija, hablaba muy bien inglés. Lo que pasa es que como tenemos ya un conductor que nos va a llevar al siguiente pueblo, pues no podemos ir. Es muy común que la gente aquí te invite a su casa a cenar y que te inviten a estas cosas. Ahora mismo estamos en Natanz, con Z al final, Natanz, un pueblecito de estos también para visitar aquí a las afueras de Kashan. Y para ver aquí pues hay unas ruinas, también está este puente de piedra, que me han dicho que es un puente, pero yo sinceramente la forma de puente no sé, y no sé dónde te cruza, pero me han dicho el Stone Bridge, pues vale. ¿Que tiene forma de puente así? Pues a lo mejor es eso, pero porque no se explican muy bien en inglés, pues no pasa nada. Lo aceptamos. También está la mezquita por ahí y hay alguna que otra historical house, ¿vale? Así que vamos allá, ¿no, Raquel? Pues sí. La verdad es que este pueblo se ve rápido, ¿eh? No tiene mucho. Ahora entraremos también en la mezquita y recorreremos un poquito sus calles como estamos haciendo. A mí esto, así que esté acabado de esta manera y tal, me recuerda un poco donde nació Anakin Skywalker. Pues sí, me recuerda un poco a Tatooine. Tradicional de cerámica de aquí iraní que la lleva una familia. La lleva la abuela de la chica que nos explica todo eso y ahora la lleva su padre y su hermano. Nos ha dicho que lo hacen todo a mano. Primero hacen el dibujo y luego todo lo que no es dibujo lo van rascando. Lo van rascando y van quitando y entonces lo dejan como aquello que está allí. Y la pintura la hacen a base de minerales y está súper chulo, la verdad. Nos hemos comprado una pieza de cerámica que es un ojo de esos que echan la mala suerte. Y nos ha costado 300.000 riales, que es que son 2 euros. Acabamos de entrar en la mezquita por 300.000 cada uno. Y la verdad es que también está muy bonita, ¿eh? Es muy chulo. Tiene algunos toques añejos, ¿eh? Pero está bien conservada. Como en muchos edificios estamos viendo, hay escaleras, hay pasillos, te llevan a niveles superiores. Luego todo se comunica. Raquel hace un momento estaba ahí, ahora no sé dónde está. Ahora está ahí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y si es así, dejadnos un like. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y compartid este vídeo con todos vuestros contactos. Comentadnos qué os ha parecido el vídeo y si tenéis alguna duda sobre nuestro viaje. Nos vemos en un próximo vídeo en... No os podemos decir nada porque sería spoiler. Bedrut. Adiós. Adiós o Bedrut. Bedrut. Pues eso.